primero quisiera agradecer la invitación a este centro de estudios. Muchas gracias por parte del Instituto Electoral del Estado de México. Agradezco también el tiempo que dediquen ustedes para esta plática sobre jóvenes y democracia, y espero que de la misma se lleven un mensaje o al menos preguntas de cuál es la perspectiva para ustedes en las próximas elecciones que vamos a tener el 7 de junio de este año a nivel diputados locales y ayuntamientos. Bien, bueno, empezaría diciendo por qué es importante este tema. Como saben, la democracia pues se conforma con se basa en la participación de todos los sectores de la sociedad, y los jóvenes constituyen un segmento de la población fundamental, porque de ahí derivan las iniciativas y las propuestas que van a nutrir una agenda pública que después desempeñen quienes sean electos mediante las urnas. Sin embargo, ya van diversos indicadores que nos dicen que los jóvenes están participando poco, son el sector que menos está acudiendo a las urnas, y eso nos lo confirman diversas encuestas, estudios que nos refieren que tenemos ahí un problema, por llamarlo así, de participación juvenil en las elecciones. Esto es paradójico si consideramos el tamaño poblacional que constituyen ustedes. De 15 a 25 años representan la quinta parte de la población, y esto es un indicador a nivel mundial y también que se replica aquí en nuestro país. Ustedes son la quinta parte de toda la población, entonces eso evidentemente se podría traducir en una participación que podría incluso decidir quién gana las elecciones, o podría decidir otros temas que constituyen las políticas públicas, la agenda de los gobernantes, de los legisladores. Bien, entonces tomamos como punto de partida que los jóvenes constituyen el sector de la población con mayor representación. Esto, bueno, es paradójico, les mencionaba yo, hay diversos indicadores que nos muestran que los jóvenes están apáticos, indiferentes, o muestran desconfianza o simple rechazo a las instituciones democráticas. Esto por diversas razones que ustedes tendrán su opinión al respecto. Yo simplemente quiero que pongamos en perspectiva cómo estamos a nivel de confianza de ustedes como jóvenes. Por ejemplo, en los países de América Latina, menos del 15% de los jóvenes expresa mucha confianza en los congresos. Incluso este porcentaje es menor en democracias consolidadas como Estados Unidos y Canadá, donde estos porcentajes de desconfianza son del 4 y 8%. En México, la situación es similar al resto del mundo. En la actualidad, como saben, en México hay cerca de 119.700.000 habitantes. El grupo de edad comprendido de 15 a 24 años representa la quinta parte de la población mexicana. Como yo ya les mencionaba, este porcentaje es similar a nivel mundial. Y también este patrón es similar en las entidades federativas. En el Estado de México, por ejemplo, la población de 15 a 24 años representa el 18% de su población, ligeramente debajo de la media nacional. Sin embargo, podemos observar que más bien este porcentaje pues nos indica que los jóvenes pues son una pieza fundamental en la consolidación de un sistema democrático. La gran paradoja es que a pesar de que representan un gran porcentaje de la población, los jóvenes no son
por lejos, el grupo de edad que más participa en las elecciones. Tomemos como caso de estudio las elecciones de 2012. Recordarán ustedes que fue año de elecciones, elegimos presidente de la República y también en otras entidades tuvieron elecciones locales. En 2012 la participación ciudadana fue cerca del 62%, que fue ligeramente mayor respecto a la elección pasada, la presidencial de 2006. Analizando, sin embargo, la participación ciudadana según edad del votante, vemos que los niveles de mayor participación se concentran en la población de 40 a 79 años. Contrastante a este porcentaje, tenemos que las personas mayores de 80 y los jóvenes de 20 a 39 son los que tienden a participar menos. O sea, ustedes están participando en niveles semejantes a la población mayor de 80 años. Esto pues también nos obliga a preguntarnos por qué los jóvenes no están participando a nivel de su voto. Aquí quiero hacer un paréntesis y señalar que la participación política tiene diversas expresiones. Una de ellas es votar. Sin embargo, no es la única, y como lo veremos más adelante, parecería que los jóvenes sí participan, pero en formas no tradicionales, como hemos venido viendo o analizando que se expresa la participación política. Digamos que ustedes se expresan, pero en formas no tradicionales de participación. Bien, decía yo que el sector de jóvenes de 20 a 39 años mostraron un porcentaje de participación similar a la población mayor de 80 años en 2012. Es importante destacar que aquellos jóvenes de 18 y 19 años que fueron los que emitieron por primera vez su voto, participaron más que el grupo de edad de 20 a 29. Si analizamos tanto sexo como edad de los votantes, vemos que las mujeres jóvenes presentan en general una mayor participación que los hombres, y solo en el rango de edad mayor de 70 años la participación masculina superó a la femenina. Esto es interesante también, aun cuando sería otro tema de conferencia, cómo las mujeres tienen mayor participación, expresan más su participación a través de las urnas, lo cual pues no se refleja en su representación en espacios de poder, en puestos de elección popular. Digamos que aun cuando nosotras participamos más y legitimamos con nuestro voto a quienes resulten electos, eso no se traduce en que nosotras estemos participando como candidatas o en algún puesto de elección popular. En el rango de 30 a 39 años es donde esta brecha entre los porcentajes de participación por sexo es mayor, con una diferencia de más de 12 puntos porcentuales de la participación femenina con respecto a la masculina. Entonces, bueno, también vemos que el género es una variable que parece influir en la determinación de los jóvenes para ir a votar. En 2012, como saben, pues fue un año muy intenso a nivel de elecciones, tanto por la efervescencia de las mismas campañas como por la competitividad que había entre los candidatos de aquel entonces. A nivel del Estado de México se observa que en el Estado de México tuvimos una mayor participación que la media nacional. Y aquí también, como pueden ver, pues los porcentajes, si vemos por entidad federativa, variaron considerablemente. Por ejemplo, ya decía yo, el promedio nacional de participación fue del 62%.
Sin embargo, si lo vemos por entidades, vemos casos como el de Michoacán, donde la participación fue poco más del 50%. Y en el otro extremo tenemos el caso de Yucatán, donde hubo niveles superiores del 75%. Entonces, mientras mayor sea la desagregación de los datos, pues vamos a tener más varianza en cuanto a los porcentajes de participación, ¿no? En términos de edad, otra vez comprobamos esta hipótesis que los jóvenes son los que registran una tasa de participación menor. Si consideramos nuevamente los rangos de edad de 20 a 39 años y de 40 a 79 años, encontramos que la diferencia entre estos grupos es en promedio de 15 puntos porcentuales. Hay una enorme brecha entre estos grupos de jóvenes y los que están en el rango de 40 a 79 años. Y otra vez, nuevamente, si vemos por entidad federativa, vemos que este rango de participación por segmentos de edad es mayor en estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Oaxaca y Michoacán, con diferencias del 17 y casi 19 puntos porcentuales. Y en contraparte tenemos estados como Chiapas, Tabasco y Yucatán, que muestran esta brecha con porcentajes menores que van del 10.10 al 10.84 puntos porcentuales. Todas estas láminas anteriores, ¿qué nos parecen confirmar? Pues que los jóvenes están mostrando un menor interés en temas políticos en comparación o en contraste con otros sectores de la población. Según una encuesta, aquí quiero apoyarme en una encuesta, un estudio que realizó el Colegio de México, el Colmex, con el entonces IFE, en 2012, antes de la elección, sobre la participación de los jóvenes. Según este estudio, antes de que fueran las elecciones, los jóvenes mencionaron estar poco o nada interesados en la política. Esta respuesta representó casi el 90%, mientras que solo el 9.5% afirma estar muy interesado. Esta tendencia, como ya lo comenté, se puede observar también en otras democracias del mundo, tanto como las que están en transición como las consolidadas. Y sin embargo, aun cuando podemos decir que este fenómeno de los porcentajes de participación de los jóvenes no es exclusivo de México, sino que parece ser un fenómeno que se observa en otros países, pues el hecho no deja de ser preocupante, porque aun cuando ustedes tienen este derecho a votar, pues eso no se traduce en un interés en hacerlo o en materializarlo el día de la elección. ¿Y eso qué significa? Pues que ustedes no están participando, no están siendo parte de la decisión de quién va a gobernar sus estados, sus ayuntamientos, quién va a gobernar los estados, quién va a gobernar este país y desde luego también quiénes van a ser sus representantes en los cuerpos legislativos. Siguiente. Bueno, hasta aquí parecería que todos estos datos, que espero no haberlos aburrido, pues nos están diciendo que los jóvenes no participan a nivel elecciones. Eso significa, que los jóvenes no participan de ninguna otra forma. Pues no, esto más bien nos dice que ustedes están buscando otros medios de expresarse. Y aquí quiero introducir el tema de redes sociales. ¿Cómo parece que se están haciendo escuchar ustedes? Bueno, también esto de acuerdo a un estudio, cuando los jóvenes buscan incidir en algún problema social, al menos 9.3 de ellos usan las redes sociales.
para manifestar su descontento o difundir información de los problemas que a ustedes les parecen significativos. Y aun cuando el 32% de los jóvenes manifiesta que no tienen ninguna ideología, un abrumante 96% no participa en ninguna organización política formal, pero el 4.6% ha recurrido a partidos o algún tipo de organización social para solucionar un problema. De los jóvenes que afirmaron haber participado en alguna actividad política no electoral, el mayor porcentaje lo hizo en huelgas. Esto es un dato interesante. Si contrastamos con la población de entre los 30 y 39 años, ellos refirieron que ellos participan yendo a reuniones de cabildo en ayuntamientos. O sea, quiere decir que parecería que el tema de las huelgas, por ejemplo, crece, digamos, su costo de asistir mientras mayor sea tu edad. Esto pues se entiende porque puedes perder tu empleo, no consideras que es una actividad costosa en términos de el ingreso que pudieras estar ganando en vez de estar en una huelga. Pero bueno, parece ser que los jóvenes, los que participan en las huelgas, parecen ser de su interés, y esto porque generalmente las huelgas tienen una agenda de temas estudiantiles, temas laborales, pues que son de interés para este sector. En cuanto a los medios por los que los jóvenes obtienen información, se puede observar algo interesante. Parecería que los medios tradicionales siguen siendo la mayor fuente de información para temas políticos. Si observan, los jóvenes confían principalmente en familiares, amigos o compañeros de trabajo para obtener información. Esto en un porcentaje que va del 61 al 43%. Y en términos de medios electrónicos, los jóvenes expresaron confiar principalmente en los noticieros de televisión y, en segundo lugar, programas televisivos de opinión pública. ¿Qué nos dice esto? Bueno, a pesar del uso cada vez más creciente de redes sociales e internet, este no es el medio principal por el cual los jóvenes obtienen información política. Siguen siendo los noticieros, la televisión, programas de política, y los porcentajes son bastante reveladores, y es un tema digno de analizar. Si bien ustedes usan y son expertos en este tema de redes sociales e internet, ustedes siguen informándose en temas políticos a través de las mismas fuentes que probablemente usan sus padres, que es televisión y programas de noticias. En lo que respecta, por ejemplo, a las páginas de Facebook, Twitter, redes sociales y páginas web de candidatos, por ejemplo, en elecciones, solo despiertan confianza en un 23% de los entrevistados en este estudio. Asimismo, hay un porcentaje importante que nos indica que cuando los jóvenes participan, lo hacen para actividades deportivas, culturales o artísticas. Esto, bueno, se entiende por un tema de formarse espacios de interlocución con jóvenes como ustedes, ¿no?, que pueden convivir y compartir información. Y este porcentaje, les decía yo, es el más alto. Cuando participan lo hacen para actividades deportivas, culturales o artísticas. Y en contraste, en un menor porcentaje está la participación en organizaciones de carácter estudiantil y en un menor porcentaje en organizaciones religiosas. ¿Por qué les digo estos datos y qué tienen que ver con democracia?
Aquí ha sido ampliamente estudiado qué tanto influye esta conexión o esta conectividad entre ciudadanos y cómo se traduce eso en tener un buen gobierno o en una democracia consolidada. Parece ser que este tema de esta tendencia de asociarse entre ustedes, entre los ciudadanos, de salir de su casa y convivir con otras personas, por ejemplo, en agrupaciones, en asociaciones de diversa índole, no tienen que ser políticas, desde deportivas, artísticas, grupos literarios, en fin, parece ser que eso es importante para que una democracia se consolide. ¿Y por qué? Porque estas formas de interacción entre otras personas es una forma de compartir información, de saber qué se opina sobre el tema político del día, de la noticia que salió en los periódicos, y esa le llaman capital social, pues se expresa no solo en urnas, también tiene representa pues un componente importante cuando los gobiernos ven que hay una sociedad civil organizada, cuando por ejemplo hay un tema de rendición de cuentas y toda la gente está pendiente del tema. En fin, parece pues que este tema de redes sociales será interesante seguirlos en los siguientes años y cómo se usan para formas de expresión política no tradicionales. Eso ya lo hemos visto, por ejemplo, en otros países. No sé si habrán escuchado en España de este movimiento de jóvenes, era la totalidad de los que participaban, de los indignados. En España pues, suscitó un fuerte movimiento a nivel nacional y en las agendas públicas. Este movimiento que se expresó en las calles y a través también de redes sociales fue un componente para tomar decisiones a nivel país. Y este fenómeno también se ha observado, por ejemplo, la primavera árabe, que no tiene mucho tiempo, cómo los jóvenes en un contexto de represión usaron sus celulares y toda esta plataforma para organizarse y manifestarse de una manera pues muy impresionante y derrocar incluso a los líderes que pues habían tenido años sin que pues, se pudiera modificar la situación. Entonces, para concluir, yo quisiera decir que los jóvenes están participando, quizá en otras formas, no las tradicionales, no el voto necesariamente. Sin embargo, sí quiero hacer énfasis que las elecciones en este país han tenido un enorme esfuerzo para que se realicen de manera democrática. Ustedes quizá no lo saben, pero ha costado mucho tiempo, muchas décadas y el esfuerzo de mucha gente para tener elecciones limpias y transparentes. Pregúntenle a sus padres cómo era la situación de este país hace algunos años. La verdad es que ahora ustedes pueden sacar su credencial para votar e ir y elegir el candidato que a ustedes mejor les parezca. Esto parece una concesión, pero no ha sido así. Ha costado mucho trabajo en este país darse instituciones democráticas y yo les hago un atento llamado. Esta es una decisión desde luego muy personal, si el 7 de junio van a decidir votar o no. Lo que les quiero transmitir es que al excluirse de la decisión, pues otros van a decidir, ¿no? Y quizá un voto se les haga insignificante o que no va a alterar los resultados, pero piensen que toda acción colectiva requiere de la gente, ¿no? Y por supuesto, pues en una elección, los que
aun cuando llegue algún representante con un nivel bajo de participación, él va a quedar como gobernante. Entonces, yo les animo a informarse. Ustedes tienen esa ventaja también enorme de poder allegarse de información. Hace algunos años no era tan fácil compartirla, saber qué estaba pasando en cualquier parte del país. Ahora se cuenta con esa enorme diferencia, que ustedes cuentan con información oportuna y que la pueden difundir. Entonces eso también les puede llevar a ejercer un voto más informado, más consciente. Y pues como yo les decía, esa elección desde luego es muy personal, pero sí vale la pena pensar que no votar no pasa nada, ¿no? Y creo que esa no es la solución para la situación del país. Si ustedes quieren incidir también de alguna forma en los gobiernos que van a ser legitimados a través de las urnas. Entonces, para concluir, será interesante ver cómo todo este tema de redes sociales, internet, está modificando las formas de que ustedes participan. Seguramente tendremos estudios en los siguientes años que nos digan cómo estas redes sociales se están motivando quizá a poner nuevos temas de interés para el propio gobierno. Y pues yo, como consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, sí los invito a ejercer su derecho a votar y a decidir a través de las urnas, aun cuando, como he dicho, no es la única forma de participar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias.